A despertar mañanas, a realizar lo que apenas soñaba, a navegar las rutas de crecer, abrir otras ventanas, dar nuevas alas a estas viejas ganas, a caminar un mundo por hacer. Es pasión, una afirmación, es labor por la verdad. Con razón, con el corazón, el metal se vuelve oro en el crisol. Nada nos detendrá hasta alcanzar esa luz que brilla dentro como un sol. A despertar mañanas, a realizar lo que apenas soñaba, a navegar las rutas de crecer. Bueno, muy buenas tardes. Aquí estamos una vez más en otra actividad dentro del ciclo de encuentros con graduados que hemos denominado Psicólogos 2.0, porque lo que hemos hecho es crear este evento con mucha dedicación en conjunto con los alumnos de la licenciatura, con algunos de los aquí extensionistas presentes, con el objetivo ni más ni menos de poder escuchar principalmente los testimonios de nuestros graduados, conocer qué es lo que están haciendo hoy, a qué se dedican, qué tipo de cuestiones son las que verdaderamente a ellos los mueven, les interesan, y que nosotros también sepamos que como profesionales de la salud tenemos, digamos, un camino bastante extenso por delante, ¿no? Y eso me parece que es lo más importante. Hoy tenemos la grata presencia del doctor Pablo González. El doctor Pablo González es docente de la licenciatura en psicología aquí de UADE, es también investigador, es un apasionado por todo lo que tiene que ver con innovación y tecnología en material de salud mental. Y verdaderamente, y quiero destacarlo porque es lo más importante, ¿no? Que también es graduado de la casa, por lo cual también es un orgullo poder contar con él hoy. Así que bueno, de esta manera te presento. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Pablito? ¿Qué hace, Fede? Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por el espacio. No, por favor. Yo me recibí el 2014, egresado 2014. Sí. Pero sí, me quedan muy lindos recuerdos igual de cuando cursaba todavía. Y nada, después seguí todo, como decía vos, por el camino de la investigación. Ahora estoy dentro del CONICET, con la beca postdoc, seguramente para entrar a carrera el próximo año, el que viene o el otro. Así que nada, sí, investigo todo lo que es, por un lado, psicología del deporte, especialmente con esports, toda la parte de tecnología y más que nada orientado a lo que son las conductas aversivas en la tecnología, psicopatía, etc. Y bueno, acá lo que vamos a hablar un poco hoy, que es de inteligencia artificial. Vamos todo por eso. Buenísimo. Sí, genial y recontra interesante. Aprovecho antes de que, bueno, mientras tanto, Palito, si vos querés ir buscando o proyectando la presentación, avisarle a todos los integrantes que, bueno, cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier comentario, está habilitado el chat, ¿sí? Así que a medida que el doctor Pablo haga su presentación, si alguno quiere hacer alguna pregunta, lo que sea,
porque también lo hace más lindo y más dinámico el encuentro. Estamos atentos a sus comentarios. Buenísimo. Genial, Fede. Ahí está Bueno, cargando. Aproveché, como siempre, hablo de estas cosas de tecnología y que vi que en la semana ya habían hablado de esports. Alan, compañero mío, gran conocedor de lo que es los esports. Y Juan y la parte de Sirius Gaming, dije, ok, bueno, hoy me voy a orientar solamente más que nada para profundizar en lo que es inteligencia artificial. Más que nada que ahora con el tema de la pandemia y los últimos avances que hubo, los descubrimientos un poco de lo que es la computadora cuántica, etcétera, estos últimos años, avanzó tremendo, avanzó muchísimo, muchísimo. Y la realidad es que se viene una oleada, una ola tan grande que va a ser imparable, que va a nosotros penetrar en todo lo que es nuestra práctica profesional el día de mañana, tanto sea clínica, investigación o lo que sea. De hecho, también hay ciertas cuestiones de estudio que se están haciendo en psicología jurídica sobre eso, más que nada dedicado a lo forense. Así que nada, me parecía súper importante empezar a charlar de esto y como problematizar un poco y mostrarles que no es una cuestión solamente que es nueva, 100%, el cómo se llegó a la inteligencia artificial de hoy. Y que nosotros como psicólogos y nuestra formación, lo que es ciencias cognitivas, tiene muchísimo que ver con todo esto. sí, y como decías vos, Pablito, principalmente para conocer, ¿no? Porque si es algo que verdaderamente, como decía ayer el licenciado Juan Ignacio, algo que deja de ser la excepción para convertirse en la norma, nosotros tenemos que conocerlo, porque evidentemente, digo, tendrá que ver mucho, desde las problemáticas que puedan surgir en el consultorio, o incluso también aquellas cuestiones que tienen que ver con las normativas o la parte legal, de cómo también esto se ve afectado por eso, ¿no? Sí, esto es un tema que va a terminar atravesando la política, la economía, la salud mental, va a pegar en todos lados, se está pegando en todos lados, de hecho. Pero bueno, siempre que hay un paradigma nuevo, una nueva, se habla ahora de la revolución de la información, hay ciertas cuestiones que todavía son medias reticentes a estas cosas, típicas cosas que pasan cuando hay un cambio grande, y otra gente Claro. impulsando con el avance. Después queda cada uno si se suma, si le sirve, si le interesa, pues tampoco es una cuestión de volvernos todos programadores nosotros de un día para el otro si somos psicólogos, no va por ese lado. Es una cuestión de, como decís vos, Fede, de conocer. Eh, Totalmente de acuerdo. pero nada, o sea, en realidad el ser humano siempre quiso conocer, ya dando un poco de inicio a la charla. Desde que más o menos nosotros calculémosle las cuevas de Francia, las pinturas rupestres 36.000 años atrás, hubo un gran avance evolutivo en el ser humano. Eh, Desde lo que es la escritura, el fuego, la cultura, la forma de hacer herramientas, etcétera. Y si nosotros mismos cuando tenemos filosofía o estudiamos filosofía nos vamos a la Grecia antigua y estamos hablando de miles de años atrás, ya había preguntas por el ser humano. O sea, la pregunta por el conocer, la pregunta por el conocerse, la pregunta por el qué hay más allá, la pregunta de qué es la maldad, qué es la bondad. Y una de las preguntas que es más interesante, que lo vamos a ver ahora, ¿qué es la conciencia? ¿Cómo tomamos conciencia? ¿Y qué hacíamos nosotros realmente cuando no sabíamos cómo explicar las cosas? Y le atribuíamos todos estos fenómenos a cuestiones mucho más grandes que nosotros. Al principio de la naturaleza, por ejemplo. Cada vez que había una tormenta o esa cosa, las fuerzas imparables de la naturaleza y cómo nosotros tratamos de explicar todas estas cuestiones a través de, en su momento, referir a todas estas fuerzas de la naturaleza como dioses. Y como esta forma de explicar por cada fenómeno de naturaleza un dios diferente, el famoso politeísmo de la antigua Grecia, que lo podemos ver en películas como Hércules o en las sagas nórdicas, etcétera. Thor, Loki, etcétera, etcétera, etcétera. En Avengers, si quieren. Cada una dios de distintas cosas. Eh, la lógica a nosotros es que después, en lugar de tratar de explicar todos estos fenómenos naturales y todas las cuestiones que nosotros teníamos como seres humanos a través de varios dioses, es pasarlo solamente a uno, el famoso monoteísmo. Que esto viene ya de, también, o sea, desde Roma es uno de los primeros estados que, con Constantinopla, que toma el cristianismo como religión oficial. Es un avance que tenemos en la Edad Media hasta el renacentismo, que es lo que podemos ver acá. Esta es una pintura que está en la Capilla Sixtina, creo que la mayoría la conocen, la hizo Miguel Ángel, se llama La creación de Adán. Y lo que trata de decir Miguel Ángel acá es que Dios creó al hombre como creó a la tierra, creó a todos los fenómenos que nosotros como hombres no podemos explicar, y sería la respuesta a estas cosas. Ahora,
Si ustedes ven bien esta pintura, en realidad es al revés. Si se fijan atrás de Dios, hay una forma de un cerebro cortado a la mitad. ¿Se ve? Es muy interesante esto, porque lo que está diciendo Miguel Ángel en realidad, y es una pintura que está en el Vaticano, es que en realidad el hombre creó a Dios, no Dios al hombre. Sino que Dios le dio una herramienta al hombre para explicar estas cosas que no sabía. ¿Qué tomamos nosotros de este lado? Más allá de la postura que uno puede tener sobre si cree o no cree en un Dios, no va por ese lado, sino lo que estaba dándole Miguel Ángel con esto era un lugar a la ciencia, era un lugar al ser humano a poder pensarse así y poder generar las herramientas para entender digamos, el ambiente que tenía alrededor. Esto es un poco lo que está muy buena esta pintura, se usa muchísimo en el área de inteligencia artificial y en el área de la ciencia, porque siempre se creyó que era distinto. Y en realidad, o sea, lo que demuestran acá es que en realidad es el ser humano creando a Dios para poder explicar estas cosas. Como ustedes saben, la historia sigue avanzando, llegando más o menos al siglo XX, siglo XIX, donde hay una gran explosión científica, más que nada en el siglo XX igualmente, con toda la modernidad, igualmente pasando por todos los estados nacionales, toda esa época donde había también un gran crecimiento con Newton, etcétera, pero toda la gran física cuántica, todos los fenómenos revolucionarios, principios del siglo XX. No me quiero ir mucho por ese lado, vamos a focalizarnos más en lo que es el área que nos compete a nosotros, que es la psicología. ¿Qué dio todas estas cosas? Bueno, dio el famoso hexágono que después Gardner propone, que dentro de las ciencias cognitivas o las ciencias que estudian el conocimiento de las cosas, cómo conocer las cosas, estamos nosotros, la psicología. ¿Cómo podemos conocer los pensamientos, las conductas, las emociones del ser humano, etcétera? Junto a otras disciplinas más, como la filosofía, la lingüística, la antropología, las neurociencias, y si se puede ver ahora, lo que estamos hablando, la inteligencia artificial. Es muy interesante tomar en cuenta que estas no son áreas separadas. Eh, Generalmente uno las piensa como si fuese la psicología cognitiva aparte de la inteligencia artificial o aparte de las neurociencias o aparte de la filosofía, cuando en realidad es todo un todo conectado, digamos. Y que cada una de estas cuestiones se trabajan interdisciplinariamente para darles herramientas. La inteligencia artificial está haciendo muchos avances en lingüística. De hecho, dato aparte, un dato de color, hacía poco, no sé, nada que ver con este tema, pero por ejemplo, en el 60 había un asesino muy conocido que era el asesino del Zodíaco, que nunca se supo quién era, y él lo que hacía era mandar cartas criptografiadas a la policía y que nunca pudieron o sea, nunca pudieron decodificar lo que estaban en esas cartas, tratando de decir. Bueno, esto salió este año. Este año a través de algoritmos de inteligencia artificial se pudieron descubrir lo que significaban esas cartas. Esos son avances en la lingüística, en la forma de criptografía, etc. Pasa en la antropología, en las neurociencias también. Ustedes sabrán que en los 90, principios del 2000, el crecimiento a nivel neurociencia fueron atroces, tremendo. Y siempre es importante tener a la filosofía y la ética atrás para que nos vaya marcando y pueda debatir estas cuestiones, si son o no son, digamos, el lugar o para dónde estamos yendo. ¿Dónde me voy a centrar más yo hoy? En el tema de lo que es la psicología con la inteligencia artificial, pero probablemente también haya cuestiones de filosofía dando vuelta porque son muy importantes a tener en cuenta cuando hablamos de estas cosas, especialmente con los grandes debates que hay ahora en el mundo. Pero unas cuestiones antes de empezar a considerar. Es un investigador muy reconocido, yo tuve la oportunidad de verlo en París, en una conferencia que fui, que es Atsushi Riki, que él dice, para tener en cuenta, que los humanos, con las capacidades o las habilidades cognitivas de los seres humanos, emergen por un ciclo que hay entre el cerebro, la cultura y el ambiente. Y siempre que hay una cuestión crítica en la cultura, es como después el ser humano se adapta más rápido. ¿Qué está diciendo con esto? Ustedes habrán visto que el crecimiento cultural que nosotros tuvimos en el siglo XX comparado con la Edad Media fue atroz, fue tremendo, abrasivo, o sea, se comió absolutamente toda la energía atómica, desde el descubrimiento del carbón, si quieren, con el petróleo, etc. Y en su momento había pasado lo mismo, con las cuestiones de que la gente accediera a una ciudad, con la ganadería, con la agricultura, etc. Grandes crecimientos que hicieron al ser humano adaptar el ambiente para sí y generar nuevas herramientas
para mejorar el bienestar, la calidad de vida. Se puede debatir si en realidad mejoramos, se puede debatir si en realidad crecimos en bienestar, súper debatible, muchísimo más debatible. Siempre está la gran frase del cuchillo, que el cuchillo te sirve para alimentarte y el cuchillo también te sirve para matar a alguien. Es una herramienta. Según cómo se utiliza esa herramienta, es como va a tener el resultado final. Y se puede hacer un análisis sobre eso. ¿Qué nos pasa a nosotros como psicólogos cognitivos al día de hoy, como científicos cognitivos? Todavía no tenemos idea qué es la conciencia, cómo se origina. Sabemos que es un epifenómeno del cerebro. ¿Qué significa esto? Que el cerebro, la arquitectura cognitiva como totalidad, la sumatoria de los distintos hemisferios cerebrales que nosotros tenemos, dan lugar a una conciencia de sí mismo, a una conciencia de nosotros mismos, donde nosotros podemos expresarnos a través del lenguaje, entender o tratar de entender qué nos pasa, tener emociones, tener distintos filtros que nos hacen filtrar la realidad, y en base a eso, actuar. Pero esta cuestión de la conciencia, ¿qué es la conciencia? Hay un montón de autores y distintos investigadores discutiendo sobre ello, y hay un montón de otros autores discutiendo cómo se origina, y es un poco que también lo que quiero que se quede en la cabeza, porque nosotros estamos trabajando con esta parte de inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué es el dominio específico y el dominio general? El dominio específico y el dominio general son cuestiones de la psicología particularmente cognitiva. Se dice cuando tenés una cuestión de dominio general que puede generalizarse a todas las cuestiones de tu vida, mientras que las cuestiones de dominio específico se debía solamente en un área en particular. Hay un montón de estas cosas. La resolución de problemas es una forma que tendría que ser de dominio general, pero generalmente con las prácticas que hay ahora se termina siendo de dominio específico. Un montón de estas cuestiones, digamos, de los famosos constructos del siglo XXI les pasa. ¿Cómo hacer para que crezca la memoria de trabajo? Terminas dándole, por ejemplo, un programa para que la entrene, y el gran problema es el salto al dominio general. Si esa memoria de trabajo el día de mañana puede generalizarse en otros aspectos de tu vida. Pasa muchísimo, también es importante tener en cuenta para lo que vamos a estar viendo ahora. O sea, 3 cuestiones a tener en cuenta. El tema de la cultura, el tema de cómo gracias a la cultura y gracias a las distintas herramientas las personas la sociedad va evolucionando, el tema de la conciencia y el tema del dominio específico con el dominio general. Esas son 3 cuestiones a considerar cuando se charla, cuando se habla de lo que es la inteligencia artificial o la evolución humana sobre estas cosas. Pero particularmente, ¿qué es la inteligencia artificial? No tiene una definición per se de lo que podemos llamar inteligencia o artificial, pero sí lo que podemos ver es una herramienta que se utiliza para analizar grandes cantidades de datos. ¿Qué es esto? Son millones y millones de datos en tiempo real. Podés tener tipos distintos de datos, como son los datos estructurados, matrices, que los que ya hicieron la TIF en momentos de WADE habrán sufrido ver una matriz de CPCS, y en base a esa cantidad de datos que se tienen, aplicarle algunos análisis estadísticos y que dé un resultado. Y datos no estructurados, que sería directamente si no tuviesen que muestrear nada, si no se tuviese que tomar una muestra y sacar los datos directamente de Internet, y que esos datos se fueran retroactualizando para seguir analizando los distintos resultados. Eso es bastante interesante de diferenciar, ya que la inteligencia artificial puede trabajar con datos estructurados, pero lo importante es que trabaja con datos no estructurados. Así que puede estar captando cuestiones de Internet sin necesidad de que nosotros la alimentemos de esos datos. Los modelos supervisados y modelos no supervisados, particularmente, o sea, no es tan importante tenerlo en cuenta ahora, pero sería una cuestión de cómo uno le alimenta los datos a la inteligencia artificial. Nosotros le podemos tomar los datos de acá, y después los no supervisados lo que hace es tratar de retroalimentar esos datos para que la inteligencia artificial aprenda y no solamente esté categorizando, etc. Es una cuestión más técnica, es importante conocerlo, pero no viene tanto a la cuestión. Pero ¿cómo funciona? Funciona igual que nosotros. Nosotros tenemos un estímulo externo que nos pasamos a través de nuestro cerebro y damos una conducta en base a eso, o tenemos una respuesta en base a eso. La inteligencia artificial funciona igual, lo que pasa es que a una velocidad mucho más grande que nuestro cerebro, entre paréntesis, porque es mucho más grande en dominios específicos, no en dominios generales. Ahora vamos a ir un poco más con eso. Pero básicamente es igual, nosotros le damos una matriz de datos o le brindamos dónde puede tomar los datos dentro del cerebro de la inteligencia artificial, dentro de las distintas arquitecturas. Esa información se va computando a través de distintos algoritmos y da una respuesta en base a eso. Que puede ser una respuesta de categorización o una respuesta, digamos, de predicción sobre algo. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en un algoritmo para identificar conductas de grooming online, cuando hay una perpetración de grooming,
Y lo que hace el algoritmo de inteligencia artificial es categorizar la respuesta si es sí grooming, no grooming. Se están elaborando mucho esto, está el proyecto Artemisa de Microsoft, que lo va a utilizar para Skype, etcétera, para conductas de bullying y también de grooming, entre otros millones o miles, si quieren, de ideas de aplicación de inteligencia artificial en cuestiones más vinculadas a la psicología que hay dando vueltas ahora. Es muy interesante eso, hay un montón de estas cosas. Pero como les contaba, eso es el cerebro del ser humano, esto es cómo funcionaría el cerebro de una inteligencia artificial, si quieren. Llamémosle cerebro, pongámoslo entre comillas. Vamos a tener una capa, que va a ser la capa de entrada, donde se van a tener los datos, que pueden ser estas matrices que yo les comentaba, y distintas capas ocultas, las famosas hidden layers. ¿Cuántas hidden layers puede haber? La capacidad de procesamiento que puede una persona disponer. Si hay más procesamiento a nivel hardware, a nivel, digamos, placas, etcétera, puede cargar más hidden layers. Pero ¿se puede procesar entonces millones y millones de datos en el momento? Todavía no. ¿Por qué todavía no? Todavía no, con un paréntesis también. Porque nosotros no tenemos esta capacidad en nuestra vida cotidiana. La tienen muy pocas empresas. Un ejemplo es IBM, la Watson. La Watson es una computadora, una supercomputadora que se dice, que puede procesar muchísimas grandes cantidades de datos en muy poco tiempo. Por eso les quería comentar esta cuestión que lo voy a hacer ahora. Esta cuestión de la computadora cuántica. ¿Por qué la computadora cuántica? La computadora cuántica lo que está tratando de hacer es que en lugar de que haya, ustedes sabrán que cuando uno habla en lenguaje de computadoras es un 0 y un 1, un sí, un no, dicotómico. La computadora cuántica está tratando de generar un tercer, que ya se generó igualmente, un tercer tipo de datos donde sería un 1 y 0 a la vez. Lo que hace que los ciclos de computadora se aceleren muchísimo, que si se ponen a pensar un poco, es en realidad cómo funciona nuestro cerebro. Nosotros podemos calcular un montón de cosas a la vez. Si bien no podemos tener los cálculos tan rápido como una computadora en cuestiones específicas como la matemática, o en cuestiones específicas como el ajedrez, sí lo podemos hacer procesando un montón de cosas en paralelo, que las computadoras todavía no lo pueden hacer. Por eso yo les comentaba esto de lo que es el dominio general y el dominio específico. Las computadoras son muy buenas en el dominio específico. Se le está dando mucha bola a la tecnología, a la inteligencia artificial en dominio específico, pero no todavía tanto en dominio general, porque todavía no tenemos todavía la capacidad de poder procesar esta cantidad de datos con este nivel de hardware, que nosotros como seres humanos sí lo podemos hacer. En base a eso, todo eso da un resultado que es el output layer, y ese output layer retroalimenta a la input layer de nuevo. Más o menos así es como funcionaría un algoritmo una estructura de inteligencia artificial. No me quiero meter demasiado en la parte técnica, pero iría por ese lado. Ahora, ¿qué usos entonces tenemos? La categorización de datos, como les decía, sí y no sobre algo. ¿Qué se hace de esta manera? Nosotros le damos, por ejemplo, está el proyecto de Artemisa, que lo que hace es, hay una base de datos mundial, americana, en Internet, que son charlas con groomers que ya fueron condenados por delitos de grooming. Lo que hacen los científicos es darle esas charlas a la inteligencia artificial, que esa inteligencia artificial, en base a ciertos algoritmos y parámetros, los categorice, y después el resultado va a ser sí o no, como les contaba. Cuando hay un nuevo caso de grooming, o un nuevo caso de una charla que se ve, que esto lo quieren hacer en tiempo real, es alimentar sobre esta cosa que ya está entrenada, y con ciertos índices de confianza te va a poder decir ese algoritmo si es o no es una conducta de grooming ahí dentro. Eso sería, por ejemplo, un ejemplo de categorización de datos. La predicción e identificación de patrones viene por el lado de más que nada de las conductas, si quieren, de nuestro lado emocionales, o por ejemplo cuando estamos tratando de identificar, se usa mucho también en lo que es juicios por dinero, etcétera, o solvencia de las personas. Lo que hace es predecir en base a ciertas conductas que tuvo esa persona si es o no trustworthy, confiable para darle un préstamo, o en nuestro caso, si es o no factible que se suicide. O sea, predecir la conducta futura. Esto es donde está la problemática mayor para el día de mañana. Las redes neuronales es un tipo de arquitectura especial que tienen las inteligencias artificiales, es uno de los tantos que hay muchísimos, las redes es una, pero las redes neuronales es la que más nos interesa a nosotros porque copia la forma de cómo se disparan las neuronas biológicas, las nuestras.
Ellos usaron la arquitectura nuestra de biología, del cerebral, y la trataron de emular en la computadora. Piensen que esto es una cuestión de no tantos años. Se piensa que, o sea, que esto de inteligencia artificial es ahora, pero en realidad tuvo varios hitos en los 80 y después, gracias a unos avances que hicieron en el 2007-2008, es como nosotros podemos verla ahora. Y con un crecimiento, como hablábamos justo con Fede antes de la charla, gracias al nivel de hardware y las posibilidades que dio las distintas industrias a que se genere tecnología que podemos tener, por ejemplo, en los bolsillos. Estas cuestiones biológicas son de los 80, pero recién ahora se están pudiendo ejemplificar y se están poniendo a implementar en las nuevas tecnologías. Y la personalidad, que ahora este tema de personalidad lo voy a mostrar en un ejemplo que hizo el MIT. Bueno, y en diagnóstico sirve un montón. ¿Por qué sirve un montón en diagnóstico? Porque, no sé si ustedes vieron la serie Doctor House. Doctor House es es un diagnosticador, que en realidad esa carrera en medicina no existe, no puedes solamente diagnosticar gente, sino que la tenés que tratar. Él es un departamento especial que se va a la Universidad de Washington, Nueva Jersey, perdón, Nueva Jersey, donde él tiene que diagnosticar gente. Bueno, esto en realidad no existe como carrera, no existe como especialización, pero sí hay médicos que son muy buenos diagnosticando. Hace unos años atrás, 2016, póngale, se hizo un pseudo concurso, uno de los famosos concursos de Turing, que es ver si las máquinas pueden superar al ser humano en distintas cosas, y pusieron a diagnosticar a la máquina contra los mejores diagnosticadores que pudieron conseguir. Obviamente ganó la máquina, claramente porque puede procesar información mucho más rápido. Pero ¿por qué también es importante este diagnóstico? Porque se están empezando a tratar, por ejemplo, ustedes van o les viene una persona que tiene una enfermedad, digamos, bastante extraña o que no la pueden categorizar bien o no saben cómo tratarla bien. Estos algoritmos ayudan para ver si en realidad en Taiwán, con un lenguaje o un idioma que nosotros no podemos entender, hubo un caso parecido y se publicó algo de esto. Entonces, en base a esos hallazgos, uno puede más o menos tener un norte de cómo tratar este caso difícil. Es interesante, se usa muchísimo, se está usando muchísimo también en cirugía, por ejemplo, y bueno, y es probablemente una de las cuestiones que más nos sirva a nosotros el día de mañana. Claro, porque como vos decís, Paulina, ahí se abre el abanico, porque cuando hablamos de salud, incluye también lo que es salud mental. Entonces también, digo, es como punto de partida, se puede replicar tranquilamente lo mismo que estás contando a trastornos mentales, por ejemplo. Sí, es interesante pensarlo porque, o sea, nosotros mismos con un DSM en la mano lo que hacemos es categorizar por una sumatoria de distintas conductas que nosotros podemos observar. En realidad Total. lo que se piensa es que el ser humano es mucho más complejo que eso, pero nosotros no teníamos forma de dar con esa complejidad. Entonces vamos con una cuestión de que a nosotros nos sirva como herramienta y que podamos identificar y que pueda ayudar a la gente. ¿La estamos ayudando en su totalidad? Ni a palos. Ni a palos. Hay un montón de cuestiones de conducta, cognitivas, biológicas, genéticas, que hay que tener en cuenta cuando uno diagnostica. Pero nosotros no tenemos todavía esa posibilidad. Ah, bueno, ahora sí. Ahora puede ser que el día de mañana tengamos. Porque se empiezan a usar estos algoritmos que te traducen cuestiones que nosotros no estamos preparados, pero que las tienen en cuenta. Entonces uno no cae en una categorización estática, sino empieza a tener esta cuestión de dinamismo sobre la tecnología Claro. y sobre las patologías. Lo Por cual este cruce de datos que vos contás. es fantástico. Sí, 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 sí. O sea, te Increíble. une distintas cuestiones de hallazgos en genética o en biología en conducta. O sea, hay que pensar al ser humano, esto lo quería hablar después, pero ya que estamos, como una cuestión evolutiva. Una cuestión que es una interacción, como decía el investigador que les nombraba antes, que es una interacción entre la parte genética con la parte biológica, con la parte cognitiva, con la parte emocional, con la parte conductual. Y todo ese conjunto de cosas es lo que da la respuesta o a cómo nosotros podemos afrontar los distintos desafíos que tenemos en la cotidianidad. Totalmente Y de acuerdo. solamente separar la conducta para diagnosticar a alguien, si bien sirve, y no estoy en contra ¿cómo se llama? De que no sirva, ni en pedo estoy en contra del DSM, pero o sea, me parece muy interesante tenerlos en cuenta porque esto puede mejorar todavía la forma como nosotros comprendemos la salud, cómo comprendemos la normalidad y cómo comprendemos la patología. Es una cuestión de ir mucho más a lo fino, que en realidad es lo que nosotros como psicólogos tenemos que hacer, ir a lo fino. Totalmente de acuerdo. Sí. Eh, y hay un montón de estas cuestiones. También se empieza a estudiar lo que es Human Computer Interaction, que es esto que hoy Nati a la mañana presentó, con el tema de la adicción, etcétera, que tiene que ver también con las ciencias cognitivas, las ciencias computacionales y lo que sería parte de ingeniería de los factores humanos, etcétera. Hay mucho crecimiento de esto, la robótica tiene que ver con esto, es súper interesante también.
Y ahí puede salir la parte de robots más de cuidado, etc. En psiquiatría, justo este es lo que les estaba comentando, que se hizo esta forma de diagnosticar o esta forma de traer información de otros lados y acercarla más a lo nuestro. Y una cuestión que es bastante interesante y que también tiene cuestiones un poco peligrosas es el tema del reconocimiento facial. Si lo llevamos a reconocimiento facial per se, es bastante complejo para darlo a sistemas, digamos, gubernamentales que les gusta un poquito más el control institucional o el control gubernamental, pero en lo que sería para nuestro lado sirve mucho para la identificación de emociones. Poder categorizar, poder ver una persona. Por ejemplo, yo creo que lo puse después, no recuerdo, hay distintas aplicaciones ahora que a través, sí, lo puse después, pero a través de distintas fotos, yo voy a dar otro ejemplo, pueden empezar a ver la sumatoria de veces que, por ejemplo, una persona estuvo triste, o no expresó, mejor dicho, no estuvo triste, no expresó la acción facial de alegría por los últimos tiempos, en base a fotos o en base a distintas cuestiones. Es muy interesante tenerlo eso, es muy interesante Increíble. para grabar las sesiones que se tienen con los Sí. pacientes, Es porque hay información cosas que adicional. es información adicional, totalmente. Es una herramienta más. Exacto, diste en la tecla, Fede. Es una herramienta más. Sí, 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 totalmente. Y son cuestiones que tener en cuenta. Más que nada, si vamos a un lugar de cuando tenés patologías que son tan graves, no puedes estar en una, digamos, en una vigilancia 24/7. Si bien es lo que se trata de hacer, pero a veces nosotros, ayudándonos de la tecnología, podemos eh, subsanar eso, podemos mejorarlo, mejor dicho. Ni hablar. Y en cierto sentido también hasta podría ser, digamos, un mecanismo de perfeccionamiento de la supervisión, porque tranquilamente podría ser tomado también de esa manera, ¿no? Exacto. Sí, totalmente. Son un montón de formas que en realidad, o sea, cuando nosotros tenemos un panorama, un abanico de cosas tan abiertas y tan nuevas, todavía no nos podemos ni llegar a imaginar hasta dónde puede llegar a ir. Que eso es un poco Bueno, también lo peligroso que ahora vamos a hablar, que hay que mm, tener en cuenta. sí. Pero igualmente sí, estas son cuestiones que recién lo estamos viendo ahora en el 2020, que en el 2013 eran impensadas. Era un cuento de Asimov, esto. Era una historia, o sea, era una ficción. Y ya está empezando a no ser tan ficción como antes, si bien hay cuestiones que son igualmente desmedidas, todavía no estamos tan 100% por ese lado. Por ejemplo, esta es una de las cuestiones que a mí más me apasiona y creo que es donde está el quid de la cuestión con la inteligencia emocional, con la inteligencia artificial, las emociones, la percepción de las emociones. ¿Se acuerdan que yo les estaba comentando de cómo era el dominio específico? Cómo podía una computadora ganarnos en el ajedrez, pero no podía después eso generalizarlo a otros juegos o a otras acciones. Nosotros como seres humanos sí lo podemos hacer. Bueno, el tema de esto es lo que les están tratando de dar un reconocimiento a la inteligencia artificial de las emociones del ser humano. Y en base a cómo ellas pueden percibir las emociones nuestras, darnos una respuesta acorde de eso. ¿Es empatía? No, todavía no es empatía, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Esto solamente es un reconocimiento de las emociones, a través de distintas formas. Les comentaba el tema de, por ejemplo, las emociones a nivel facial. Hay otra más que me parece súper interesante. La voz. Ustedes sabrán y lo habrán visto en la tele y ha salido por muchos lados, que cada vez que nosotros mandamos un mensaje por WhatsApp, nos decimos, "Oh, ¿cómo puede ser si estoy hablando de irme a Hawái y después me entro a Google y me tira de que tenemos los pasajes con descuento para Hawái, etcétera? ¿Cómo pasan estas cosas? Bueno, hay distintas aplicaciones que ustedes le dan el permiso al micrófono tenerlo abierto, y esas aplicaciones se escuchan. Al escuchar interpretan, reconocen y les dan las cookies. A través de las cookies les dan los resultados. En lo que nosotros nos respecta, en lo que nos concierne como psicólogos, esto se hace también con el análisis aplicado a la voz. ¿Por qué? Porque la voz, si ustedes saben, si no miren la imagen, es una serie de distintos sonidos. Y la inteligencia artificial lo que puede hacer es segmentar la serie para estudiarla. Puede ver los picos de volumen, puede ver los tonos, puede ver la armonía que nosotros tenemos en la voz, la cadencia que nosotros utilizamos, las palabras que nosotros utilizamos, etc. Y categorizarla. En base a esa categorización, puede empezar a predecir nuestro estado emocional. El ejemplo es esta app que lo empezó a hacer, creo que el año pasado, que se llama Companion Emmets. Empezaron a hacer eso. Utiliza el teléfono celular para escuchar la voz de las personas y tratar de categorizar las emociones.
¿Cómo nos puede servir a nosotros? Y de muchísimas maneras, como les estaba comentando, esta cuestión de vos tenés un paciente con, por ejemplo, suicida, un paciente depresivo, un paciente ansioso, un paciente desregulado emocionalmente, un paciente borderline, que básicamente lo que hacen ellos es desregularse emocionalmente, y uno puede reconocer eso a través de la voz, que lo haga una máquina es súper importante. Como comentaba Fede recién, si bien es un dato más, es una información más, se puede empezar también toda una estrategia de esto, se puede empezar a ver qué es lo que está causando que esa persona se desregule, qué es lo que está causando que esta persona se ponga ansiosa, qué es lo que dispara esos picos de ansiedad, qué distintos picos de ansiedad tiene, cuándo, etcétera. Es muy bueno, es muy interesante, se está desarrollando mucho. Yo creo que en los próximos 10 años esto va a estar ya masificado, muchísima esta cosa va a estar masificada, pero es muy loco lo que ya está haciendo a nivel 2020 y en plena pandemia estos algoritmos. Son cuestiones que nos van a seguir un montón. Pero por otro lado, tenemos los problemas. ¿Cuáles son los problemas? Estamos jugando con fuego. La realidad es que todavía estamos jugando con fuego con un montón de cosas. Hay un montón de cosas que nosotros no entendemos todavía, como les comentaba antes. Y lo estamos usando igual. Hace unos años, este experimento de Facebook era crear dos bots que pudieran hablar entre ellos y negociar. Un bot, pongámosle que tenía una bota, un zapato y una bufanda, y del otro lado había una manzana, un limón y una lechuga. Y los bots, siguiendo la teoría de Nash, el equilibrio, y si habrán visto una mente brillante, refiriéndose a eso, tenían que negociar hasta encontrar un equilibrio donde cada uno de esos salieran beneficiados con ese intercambio. Entonces empezaron, corrieron la simulación y el bot 1 empezó a decir bufanda, manzana, bufanda, zapato, manzana. Y así hasta que se iba pasando esto y quedaban en un común acuerdo. ¿Qué pasó? Se les fue de las manos. Empezaban a hablar tipo diciendo bufanda, bufanda, naranja, bufanda, bufanda, y cerraban. Cerraba el ciclo. No tenían idea de lo que estaban hablando. ¿Por qué? Ellos habían generado una optimización del lenguaje, porque para ellos, o para ese nivel de entrenamiento que tuvieron, el lenguaje del ser humano no era muy óptimo, que digamos. Y entonces generaron un código entre ellos que optimizaba el resultado, que era tratar de llevar un equilibrio más rápido que con nuestro lenguaje. Lo tuvieron que apagar. Lo tuvieron que apagar porque no sabían lo que estaban hablando, no sabían cómo se había conseguido eso. Ejemplo número 1. Ejemplo número 2. El Norman. El Norman es un estudio del MIT que se hizo en el 2018. Yo tuve la oportunidad de hablar con uno de los implicados con eso, me pareció fabuloso. Que lo que te muestra es cómo la gente se puede sociopatizar. ¿Qué hicieron? Tuvieron dos inteligencias artificiales, dos algoritmos iguales, digamos. A un algoritmo lo alimentaron, si recuerdan esto es lo que decía antes de los datos estructurados, lo alimentaron con un foro común de Internet. Llamémosle un Reddit, pero un Reddit de videojuegos, o gente interesada por alguna actividad en particular, etc. A la otra inteligencia artificial la alimentaron con lo que se llama el Dark Reddit, una subreddit, donde hay todas cuestiones tipo un Goringa que había acá antes, donde hay cuestiones gore, que hay decapitamientos, cuestiones de asesinos seriales, pero con fotos, cosas filtradas o grabaciones Sí, ilegales. lo que es la Deep Web, digamos, para el que no Ah, conoce la parte oscura de Internet. un estilo de Deep Web, pero en la web normal. O sea, sin meternos en la Deep Web, que todavía es peor, me imagino. Sí. Lo que pasó es que alimentaron estos algoritmos y después les pusieron un Roger, que si bien podemos hacer metodológicamente ciertos señalamientos sobre Roger y por qué justamente darle eso, para que la inteligencia artificial respondiera qué veía en las láminas de Roger. Siguiendo el ejemplo número 1, el primer algoritmo que fue alimentado por cuestiones normales, digamos, o foros sin estos particulares gustos, respondía bien, respondía que en la primera lámina de Roger, que venía una mariposa o un pájaro, etc. Ahora, ¿qué respondía la segunda, la inteligencia artificial? La que fue alimentada con todos estos datos de Gore, digámosle, o Slayers. Bueno, empezaron a comentar que ellos veían dos perros peleándose y uno decapitado. O que veían una mujer embarazada siendo asesinada. O que veían un asesinato y 3 niños muertos en base. ¿Me entienden la idea? ¿Qué pasó acá? ¿Qué conclusión llevaron ellos? ¿Cómo se alimentan los datos a la inteligencia? ¿De dónde uno va sacando esos datos? Es cómo esa inteligencia después responde. Que es lo mismo que pasa con nosotros seres humanos. A mí que me gusta el tema de la psicopatía y estudio mucho lo que son conductas aversivas,
vos si a un niño lo maltratás de chico, le das una familia completamente inestable, etcétera, es muy probable que de grande no tenga los recursos o las herramientas necesarias para afrontar las cosas de una forma, digamos, no violenta o normal. La inteligencia artificial le pasaría lo mismo. Lo que estamos haciendo es, según en base a cómo uno estamos alimentando la inteligencia, es como uno después, esta inteligencia va a responder. Es súper importante tener esto en cuenta. Entonces, ¿a qué llegamos con estas cuestiones? Ya cerrando. Yo les comentaba, por ejemplo, de que la evolución nuestra tuvo 30.000 años, 36.000 años cuando empezamos, y cómo fuimos evolucionando a nivel cultura, a nivel tecnología, etcétera. Bueno, hay muchos que piensan que la inteligencia artificial es el siguiente paso evolutivo. ¿Por qué? Porque la evolución biológica se da muy gradualmente. Estuvieron millones de años desde que se extinguieron los dinosaurios hasta que salió el primer primate superior, hasta pasar por los Neanderthals con los Australopithecus, hasta llegar a nosotros Homo sapiens, sapiens. Pasaron millones de años, pasaron un montón de evolución. Si ustedes ven, la evolución artificial es mucho más rápida. La forma de categorizar, la forma de analizar datos, la velocidad que tiene es mucho más rápida. Entonces se piensa que el ser humano es el siguiente paso evolutivo. ¿Qué es lo que dice Atsushi Hiriki, que es este muchacho que yo les decía, que es el que pensaba que la interacción con la cultura, el cerebro y la cognición es lo que daba el avance en el ser humano? Él piensa que la integración con la inteligencia artificial nuestra va a ser el siguiente paso evolutivo. Por esta cuestión que les comentaba, al biológicamente no ser tan rápido los tiempos, la integración con la IA va a hacer que podamos tener lo que se llaman los enhanced humans, los humanos más, digamos, mejorados artificialmente, que es un poco lo que se le criticó, lo que quería marcar. No sé si vieron ustedes que este año Elon Musk mostró el Neuralink, que es un chip que va inserto en el cerebro, que puede mejorar, todavía no, claramente, pero es la idea del día de mañana, mejorar ciertas cuestiones a nivel, a nivel humano, a nivel biológico, a través de la inteligencia artificial, a través de las cuestiones artificiales. Parece que la idea sí para ese lado, un poco. ¿Por qué? Porque va a subsanar un montón de problemas que nosotros tenemos en un lado, aparejando un montón de otros problemas, claramente. Como les contaba, esto es una herramienta, funciona como un cuchillo. Puede ser que haga grandes avances en el Alzheimer, en los problemas de memoria, en los problemas de atención, en los problemas de empatía el día de mañana, en los problemas de impulsividad el día de mañana. Pero ¿hasta cuándo? ¿Quién va a poder acceder a esto? ¿Todo el mundo va a poder acceder a esto? ¿Va a empezar a haber una división entre la gente que pueda económicamente acceder a este mejoramiento de inteligencia artificial con la gente que no? Caractericémonos como seres humanos que sabemos que en este mundo no es 100% igual. Es bastante desigual en un montón de cosas, especialmente en el acceso a la salud, a la educación, a la tecnología, etc. Si sumamos esto, ¿qué puede traer el día de mañana? Ahora, a su vez, nosotros, siguiéndole metiéndole fichas a estas cosas, si no tenemos idea de cómo se genera la conciencia del ser humano y pensamos que es un epifenómeno de nuestro hardware biológico, ¿vas a poder generar conciencia la IA si seguimos metiéndole tantas fichas y no sabemos qué pasa ahí atrás? Las hidden layers que yo les comentaba, que son las capas del medio, se les llama hidden porque están escondidas. Nosotros no sabemos lo que pasa en el medio de esas hidden. Sabemos que se está aplicando un algoritmo, pero no sabemos cómo está categorizando matemáticamente todas esas cosas. Tenemos una idea más o menos, pero no sabemos a tiempo real qué pasa. Se habla de la singularidad. La singularidad va a ser el día de mañana cuando la propia inteligencia artificial pueda crear inteligencia artificial o pueda crear código y se pueda reproducir, etc. Falta mucho todavía, falta mucho. Pero está bueno empezar a tratarlo, empezar a pensarlo eso, porque ninguno quiere terminar en Skynet y Terminator. Las posibilidades de que pase eso en realidad ahora son muy bajas, muy, muy bajas. Pero nunca se sabe, y son cuestiones que se están empezando a ver de a poco. Entonces está bueno sostenerlas metidos pensándolo como científicos cognitivos. ¿Qué se piensa? Una forma de apalear esto, que yo eso es lo que estoy estudiando ahora, que es uno de los, digamos, lo que más me interesa en este momento de investigación, la empatía con la IA. Poder generar distintos recursos a la misma inteligencia artificial y, digamos, dotarla de cierta cuestión empática con el ser humano. Ustedes saben que nosotros no somos 100% cognición, solamente pensamiento, tenemos las emociones, y las emociones nos impiden muchas veces y nos sirven para paliar reacciones que son súper importantes. Es muy interesante el día de mañana poder tratar o trabajar estas cuestiones y dotar a un
a una inteligencia que es mucho más rápida que nosotros en cuestiones de pensamiento, con cuestiones emocionales como una forma de paliar también las reacciones que puede llegar a tener. Se habla de la analogía que se hace con Matrix, de que el ser humano es un virus y que hay que combatirlo, etc. Son cuestiones más de filosofía, por eso les decía que nosotros vamos a tocamos el tema de filosofía, pero es interesante que si se está dotando y se está trabajando esto de esa manera, podamos también dotar con estas cuestiones de empatía. Hay muchos trabajos, yo soy parte de uno, me interesa muchísimo, se puede profundizar años sobre esto, pero bueno, tampoco me quiero para allá. Bueno, ¿y cuál es la cuestión con las computadoras cuánticas? Que ahora recién, con toda esta cuestión de la computadora cuántica y cómo se está empezando a fomentar y se está empezando a generalizar esto, las computadoras cuánticas lo que hacen es, como les contaba antes, acelerar más la capacidad de procesamiento de información. Entonces, si nosotros tenemos ciertos algoritmos, eh, cierta forma de procesar, sí, de poder alimentar estos algoritmos y después tener resultados, y que solamente estén atados al procesamiento hardware, con la computadora cuántica se viene una revolución muy fuerte. Porque ya tenemos la capacidad a nivel software y nos está faltando la capacidad a nivel hardware. Si nosotros pensamos al cerebro humano como un cerebro cuántico, como también se lo entiende, como una capacidad de no tener solamente ceros y unos y poder procesar un montón de información en paralelo, ¿qué es esto? Es que mientras que yo les hablo, puedo sentir que yo tengo sed, mientras que estoy pensando en mis respuestas, mientras que estoy respirando, mientras que estoy acá, mientras que puedo ver el chat, etc. Puedo hacer un montón de cosas en paralelo, sin perder el foco en algo. Las computadoras todavía no. Las computadoras hacen un montón de cosas que no pueden hacer en paralelo y si las hacen en paralelo se traban. Esto va a empezar con esto de la computadora cuántica a mejorar. Y los algoritmos de procesamiento de información, si bien nosotros también, o sea, hay errores de procesamiento, obviamente tenemos los sesgos cognitivos, tenemos las desregulaciones emocionales, como problemas en procesar información, los algoritmos de inteligencia artificial están no atados a esos sesgos. Hay un montón de discusión sobre eso también, se puede debatir un montón del sesgo del programador, etcétera, etcétera, pero digamos que lo que está pasando ahora es ir las dos para el mismo lado. Directamente a nosotros como psicólogos, cómo nos va a impactar, y un montón de cosas, y un montón de cosas que todavía no tenemos idea. Si a ustedes les interesa más lo que es la parte filosófica, la parte más de pensar, cómo el ser humano piensa, cómo el ser humano siente, etcétera, tienen muchísimo hilo para cortar con esto. Muchísimo. Porque es una cosa que no es que es de nicho y que va a pasar de moda. Se va a hacer. Y si les interesa más el tema de lo que es el tratamiento en clínica, en forense, etcétera, toda la parte de aplicación de esto es infinita. Hay un montón de cosas que el día de mañana vamos a estar trabajando y que todavía de vuelta, si bien podemos empezar a ver estas cuestiones de herramientas, eh, vamos a tomar en cuenta el día de mañana. Bueno, eso les quería comentar hoy. Tómenlo, que nosotros como psicólogos, siguiendo la frase de Maslow, pensamos que porque tener un martillo todo es un clavo, y en realidad, o sea, no está funcionando tanto así. Pero bueno. Bueno, la verdad siempre, Pablito, siempre es un placer escucharte. Me quedo con algunas cosas que nos trajiste hoy que tienen que ver con esto que vos justamente nombraste recién, esto de la desregulación emocional. Por un lado, el gran desafío de algo que nosotros tenemos, digo, naturalizado, que incluso, digo, los invito a cualquiera de ustedes a que se pongan a pensar sobre el tema. La gran mayoría de nuestras decisiones, por no decir todas, están fuertemente influenciadas por nuestras emociones. ¿Qué pasa cuando del otro lado tenemos, digamos, un contexto de una máquina, de un robot, de alguien que no tiene esa capacidad del sentir y responde desde un proceso, digamos, lógico, ¿no? Del logaritmo, como decías vos? Eso es interesantísimo. Y después la otra realidad que tiene que ver con esta herida narcisista, de entender que ni siquiera nosotros sabemos todavía qué es la conciencia. Y en base a eso estamos generando o pensando o proyectando o creando otro tipo de inteligencia y de otra conciencia sin conocer nuestra base, ¿no? Así Sí, que o sea, es como para pensar un poco que lo que es la revolución, o sea, cognitiva del pensamiento es, recién cuando empecemos a poner las emociones, no pasó tanto tiempo. El tema de tener a la emoción como una cuestión importante, la además, tercera ola de lo que se piensa en la psicología, la psicoterapia, es de los 80, 90.
Antes se pensaba que el ser humano pensaba siempre maximizando sus beneficios y minimizando sus riesgos o sus pérdidas. Claro. Y lo que está pasando con los algoritmos ahora es que se los piensa así. Eh, el tema va a ser cuando claramente empiecen a generar también, o sea, se empiecen a generar esas emociones que vos decís, y esas emociones se empiecen a, digamos, a mediar un poco el pensamiento de esas cuestiones también y cómo nos va a servir el día de mañana para estas cosas. Hay muchas charlas Sí, con esto. O sea, hay sí, muchas charlas con el tema de lo que es, digamos, ética que hay detrás de esto, el tema de sí. cómo va a afectar el día de mañana a los pacientes y a la salud mental, es un montón. Hay un montón también de temas con lo que es tecnología, de pensar que en realidad nos están simplificando las cosas y nosotros mismos perdemos ciertas habilidades cognitivas por basarnos en la tecnología. Se ve mucho en el área de educación, el tema de no memorizar, es pasar más a la práctica, pero esos pequeños datos que nosotros aprendíamos cuando estábamos en el primario, ahora no son necesarios porque tenemos Google. Eh, Claro, no, totalmente. No, ni hablar. Acá, mira, Federico, que es uno de los participantes, te hace una pregunta puntual que tiene que ver con esto de la Matrix, ¿no? ¿En qué sentido? Si vos creés que la realidad es una simulación, creo que se refiere más puntualmente a desde qué lugar nos paramos cada uno, ¿no? En lo que sí, en relación no, a lo que percibimos. si vamos a lo que es la simulación Matrix exactamente así, no creo eso. No creo que igualmente es un poco lo que decía Fede, nuestro lugar narcisista en la historia en la historia digamos, del universo. Tal Eh, cual. un pequeño puntito nada más, que en realidad estamos viendo así y tratar de nosotros, tratar de explicar cuestiones que son mucho más grandes que nosotros y que todavía no tenemos ni las herramientas para poder hacerlo, es llegar a la respuesta esta que comentaba al principio. Porque esas respuestas se llaman que son respuestas herméticas, te responden todo. Claro, O tal sea, cual. no es que uno puede subdividir eso. Ya sabes, con eso ya estás entregado. La realidad de la ciencia lo que hace es invitar a cada uno a preguntarse estas cuestiones y a dividir y a tratar de Sí, explicar los fenómenos con la menos cantidad de cosas posibles sin caer en un absolutismo. no, y creo que conduce un poco lo que decís vos a que a mayor preguntas surgen otras preguntas posteriores A y full, no a veces respuestas, que en realidad es lo que queremos, ¿no? a full, sí, sí. Sí. Así que bueno, bueno, Palito, muchas gracias. La verdad que ha sido un placer. Estaba ahí atento, era uno más escuchándote, porque siempre me causa mucho placer, disfruto mucho de tus disertaciones. Gracias, Así Fede. que bueno, te agradezco mucho y bueno, y la gente en general también, viste, te comentan acá, excelente la charla, muy interesante, muchas gracias. Así que bueno, esperamos contar la próxima con algún otro tema de estos que traes vos siempre de vanguardia. Sí, buenísimo. Gracias por la invitación, como siempre. Seguramente el año que viene haremos un par más. Esperemos que en la presencialidad. Eh, Ojalá. pero nada, estas son cuestiones que son para mí súper interesantes y me gusta que por lo menos se marque un poquito digamos, de preguntas, algo para repensar las cuestiones del día a día, ¿no? Sí, tal cual, totalmente. Así que bueno, muchas gracias, Palito, muchas gracias a todos por haber estado y seguimos con otras actividades, otras a las 19, así que los esperamos. ¿Eh? Hasta luego. Chau, Gracias, chau. Fede. Nos vemos. Chao, gente. Hasta luego.